Buenas tardes, mi gente linda del Facebook. Después de unos intentos y de unos minutos, podemos otra vez conectarnos con todos vosotros y a la vez estamos conectados con Central 4 Radio TV, que está preparando toda la conexión para llevarlo a las diferentes plataformas. Y bueno, aquí estoy esperando que comencéis a conectaros. Bienvenidos, bienvenidos todos aquellos que están comenzando a entrar en esta conferencia con la que estaré hablando con el pastor Sandro Rueda Valencia. Él es un pastor que está enseñándonos acerca de la escatología y de los eventos proféticos de este tiempo, y está trayendo luz a los conocimientos bíblicos acerca de los sucesos que estamos viviendo. Entonces voy a hacer la invitación al pastor. Denme unos segunditos aquí. Estoy intentando conectar con él. A ver, estamos en ello. No cunda el pánico. No cunda el pánico. ¿Cómo están todos? Me encantaría saber cómo estáis. Y les voy a decir también, ya estoy mandando la invitación a esperar unos segundos. Les voy a decir también que pueden escribir sus preguntas, ¿ok? Así que les animo a que cojan un lápiz, un papel y vuestra Biblia, porque hoy el pastor nos va a dar datos muy importantes acerca de lo que tenemos que entender para vivir en estos tiempos, cómo escuchar las noticias y cómo poder llevarlo a la luz de la palabra de Dios. No debemos permitir que el miedo o que la desesperanza venga a nosotros, porque el enemigo va a tratar de plantear todo esto en nuestras vidas. Vamos a ver, estoy tratando de conectarme con el pastor y quiero que entiendan que las llamadas live tienen sus, aquí está. Voy a traer al pastor. Vamos a ver, aquí lo tengo. Ahí está. Vamos a darle la bienvenida a todos a nuestro Facebook. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bienvenido usted una vez más. Bueno, digo bienvenidos porque toda su familia está ahí en casa. Para aquellos que no han visto el video de ayer de la introducción, el pastor se encuentra en Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo está el clima allá, pastor, hoy? Bien, estamos más o menos unos 39 a 40 grados. Aquí estamos en una ciudad al nivel del mar, Océano Pacífico. Y bueno, estamos aquí dándole con todo al calor de la vida, al calor de todo. Así es, aquí también en Alabama, Estados Unidos, ha comenzado el calor. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Débora Bravo. Junto a mi esposo pastoreamos una iglesia en Madison, Alabama, y el pastor Sandro se encuentra en Ecuador, en Guayaquil. Y para gloria y honra de Dios, coincidí con el pastor viendo unos videos y luego estuve en una clase de escatología con él. Y bueno, vamos a escuchar lo que hoy el pastor nos trae. Antes quiero hablarles acerca de una introducción que yo preparé. Dice un número de eventos está asociado con el fin del siglo. Eso todos lo sabemos y lo entendemos. Las personas cristianas sabemos y conocemos acerca de los eventos futuros y los eventos apocalípticos o antes del apocalipsis. Juan 14:3 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Palabras de Jesús. Esa fue la promesa de Jesús a sus discípulos. Pastor Rueda, antes de entrar al plato fuerte, vamos a ponernos un poquito en contexto. Yo lo invité y hemos estado en contacto en estas semanas porque hay muchísima confusión a nivel general ya, ¿verdad? Acerca de todo lo que está sucediendo con el tema de las noticias. Como que fue necesario, no sé si usted lo ve así,
pero como que fue necesario un COVID-19 para que la gente se sintiera como sacudida y se sintiera motivada a acercarse a Dios. Entonces, Pastor Rueda, ¿se puede pensar en estos sucesos, en esto que está sucediendo, como eventos cronológicos? Bueno, tenemos historias, muchísimas historias, bastantes historias de terremotos, de maremotos, de tsunamis, y bueno, y todas estas cosas sucedieron durante muchos años. Entonces, para que el Señor Jesucristo venga, simplemente podemos ver una señal clara, y es que el Evangelio será predicado a todo el mundo, y luego dice, y entonces será el fin. Pero terremotos siempre han habido, guerras, más de 620 millones de personas han marchado hacia la guerra y nunca más volvieron. Siempre han habido pandemias, y más fuertes que las de ahora. En los siglos pasados hubieron, en los siglos XVIII, XVII, hubo muchísimas pandemias, y no era necesariamente que era la alerta de que Cristo iba a llegar. Pero sí podemos decir que la verdadera señal de que Cristo viene pronto es el Evangelio del Reino que será predicado a todo el mundo. Así que estos eventos cronológicos sí traen un despertar espiritual, sí nos ayudan inclusive a mirar al cielo, sí nos ayudan a entender realmente que Cristo viene pronto. Y es como una guía, pastor, ¿verdad? Para que entremos en oración, Exactamente. Un despertar en espiritual. Ya búsqueda. dijo Pablo claramente que hay que despertar. Efesios 5:14 dice, levántate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Y se refería a Éfeso. Y si tú lees Apocalipsis capítulo 2, veo una iglesia que ha perdido el primer amor. Y el Señor reprocha que perdió el primer amor. Entonces, si tú lees Hechos capítulo 19, te vas a dar cuenta que Éfeso estaba metido en un paganismo, en una idolatría, en algo comercial, y la iglesia fue afectada. Entonces, tanto Hechos 19, Efesios capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 2 lo relacionan a una iglesia que perdió el primer amor. Entonces, nosotros, ante estos eventos mundiales como la pandemia, ¿a qué nos llevan? A que nos hagamos un balance y digamos dónde estamos, qué estamos haciendo y a dónde vamos. Fíjese, pastor, que me encanta lo que está usted platicando y que sé que Dios lo puso en su corazón. Y es una de las cosas que habíamos hablado aquí en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tanto en nuestros estudios bíblicos con los miembros activos, en nuestras reuniones de discipulado. Es más, hubieron predicaciones acerca de esto. La gente, lo que usted acaba de decir, perder el primer amor, ¿no? La gente tomó la iglesia como un lugar de actividades, como si fuese un club social donde cada quien puede ir, tomar decisiones. Veo que se había perdido y se perdió el respeto a la autoridad del pastor, es más, al movimiento del Espíritu Santo, pastor, y eso es algo grave, algo grave. Aquí, bueno, yo puedo decir de lo que veo en Estados Unidos, porque ya llevamos aquí casi 4 años, y puedo decir que lo que vi en estos 4 años es una iglesia muy cómoda, pastor, muy cómoda, casi prácticamente, y hablábamos con otros pastores de otros estados, ¿verdad? Y prácticamente era como que la gente estaba esperando que el pastor le ruegue a que venga, a que forme parte, venga la oración, reciba, hay un toque, hay un momento especial. Y lo podíamos ver también en los momentos de adoración, de alabanza, un pueblo completamente reacio. Entonces podemos decir o entender que esto es como el principio, ¿no? Cronológicamente de las cosas que van a empezar a suceder. Así es, eso es exactamente lo que estamos viviendo y es una alerta. Recién hablaba con una pastora de Nueva York, recién en la mañana, y me dijo que en Nueva York está devastada la iglesia, están cerradas, no hay culto. Y bueno, en Ecuador también ya entregamos, yo entregué un local también, no la iglesia, Wow. porque la iglesia no está cerrada, es el local.
y muchos pastores entregados locales porque no va a haber culto hasta el otro año. Imagínense, hasta el otro año. Sí, Hasta el otro pastor, año. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer los creyentes? ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Oh, hay que cambiar urgentemente de mentalidad. Hay que cambiar hoy más que nunca de lo que estamos viviendo, estamos haciendo y hacia dónde vamos. Por eso dije el paradigma. que esto es un despertar espiritual para el avivamiento, para volver al primer amor, para retener lo que hemos recibido, para que ninguno tome nuestra corona, etcétera, etcétera. El paradigma, pastor, el paradigma. Fíjese que esto que usted me acaba de decir, justamente hablaba con una persona de España que me contaba exactamente lo mismo. Muchas iglesias pequeñas están sufriendo y han tenido que dejar los salones, los locales, porque no tienen cómo afrontar el pago de la renta. Y bueno, en España usted sabe que en Madrid también ha sido, digamos, una de las zonas muy fuertes de contagio, de muertes, que todavía sigue esta situación. Y bueno, pienso que tenemos que recapitular, tenemos que enfocarnos, tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Creo que la iglesia hoy más que nunca tiene que buscar de Dios y todos los creyentes. Pienso que muchos pastores han pasado por situaciones difíciles donde se les ha juzgado, o la gente ha venido, pastor, tiene que ser así, si no lo hace así, pues no es, ¿no? Con cosas de estructuras o paradigmas de propios de ellos o culturales. Y ahora, pastor, nos encontramos con una iglesia que es en casa. Y los pastores tenemos que empezar a abrirnos espacio en temas online, aprender a cómo hacer cosas en internet. Hace un momento cortaba con una llamada telefónica con una iglesia de España. Hoy más que nunca, en este tiempo, pastor, no sé si a usted le ha pasado también, pero en este tiempo es como cuando la iglesia se está uniendo, ¿no? Que era lo que deberíamos haber hecho hace muchos años. Unirnos en un mismo sentir. Ajá. Unirnos, llamarnos, colaborarnos. Y gracias a esta situación, todo obra para bien, dice Romanos, todo Amén. Obra para bien. Y gracias a esta situación, pastores, estamos haciendo contactos, como decía usted ayer, divinos, relaciones, amistades eternas. No hay celo, no hay envidia. ¿Sabe por qué? Porque ahora la gente tenemos que cuidar esto. Y por eso usted está aquí hoy en mi plataforma, pastor. Y la motivación de mi corazón es invitar pastores como usted para que la gente no esté viendo cualquier cosa en Facebook, en Internet, en YouTube, porque lamentablemente esto es algo global, esto es algo abierto y tenemos que discernir qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo. Y es mi intención y mi motivación en el corazón de que hombres de Dios, hombres de palabra, hombres consagrados como usted vengan a esta plataforma y nos traigan la palabra de verdad. Y he visto en su currículum, tengo personas en común con usted que me han hablado pues de su dedicación, de su tiempo. Y yo quiero e invito ahora a todos los que están ahí conectados que busquen al pastor Sandro Rueda Valencia. En sus redes sociales, él está como @Sandro Rueda Valencia 7. Esa es su página donde usted puede darle like y va a ser notificado de todo lo que el pastor haga. El pastor Rueda está proveyendo conferencias para que usted entienda el tema escatológico, que últimamente es un tema que está siendo muy necesitado. La gente necesita escuchar y entender. Porque hay mucha confusión. Y vamos al grano, pastor, vamos al grano. Cuénteme a modo de introducción para que la gente vaya cogiendo su Biblia, su notita, su lápiz. Cuénteme qué es el rapto. Bueno, el arrebatamiento es no una teoría, no es una doctrina inventada por el hombre, no es algo que alguien se imaginó. El rapto o arrebatamiento o traslación, lo que le quieran llamar, es lo mismo. Es la doctrina de Dios para librar a la iglesia de la ira de Dios que vendrá. Ojo, la ira de Dios, de la cual Dios reclamará al mundo el rechazo que hicieron a Jesucristo. Es la ira de Dios
que la gente va a recibir. Por eso dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, ¿y quién podrá estar de pie ante la ira de Dios? Ojo, es la ira de Dios. La iglesia no va a pasar por la ira de Dios, según Apocalipsis 3:10. Ahora, importante, el Señor prometió librarte a ti de la ira, pero no de librarte de la persecución, de las pruebas, de las crisis. Lo que sí te prometió que tendrás victoria ante la crisis, victoria ante los problemas, victoria ante todo lo que pueda pasar. Pero de la ira escatológica, la ira del programa de los siglos, la ira de Apocalipsis, te librará a través del arrebatamiento que dice 1 Corintios 15:51. Y esa es la ira que usted está hablando, es nada más y nada menos que el próximo tema que vamos a ver nosotros acerca de la tribulación. Ajá, exactamente. Porque ayer había gente un poco confundida cuando usted habló un poquito acerca de este tema y vi un comentario que decía que estábamos viviendo este tiempo, que este tiempo era tribulación. Este no es el tiempo de la tribulación. Y De eso lo vamos manera. a ver. Y esto lo vamos a ver el próximo martes a esta misma hora y también en nuestras redes, en nuestras plataformas de Facebook, el pastor nos va a estar hablando de la tribulación. Pastor, entonces Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Este versículo es, o sea, tiene que ver con el rapto o es la segunda venida. Porque bueno, esa es mi pregunta, porque la gente confunde o no entiende. Entonces yo quiero que usted nos aclare escatológicamente si es lo mismo el rapto o la segunda venida y a qué corresponde Apocalipsis 1:7. Bueno, Apocalipsis 1:7 tiene que ver con la segunda venida de Cristo porque dice todo ojo le verá. Es lo mismo que Hechos 1:11 dice, así como Cristo fue, así mismo volverá. Literalmente. Apocalipsis 19:11-15 también dice que los cielos se abrirán y verán al Hijo del Hombre viniendo. También lo confirma Mateo 24:29-30. En cambio, el rapto, el arrebatamiento es secreto. Nadie sabrá. Nadie se enterará. Simplemente, dice la Biblia, porque se tocará la trompeta en el cielo y los cuerpos serán transformados de corruptible a incorruptible. Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y seremos transformados. Entonces, el arrebatamiento es secreto. Es simplemente un momento especial de la iglesia que será arrebatada y en el cielo se encontrará con el Señor. El mundo no lo notará. Quizás la noticia será después, al par de horas, que no están los niños, que no están las familias, que no están los cristianos, que no están los creyentes. Ahí será un alboroto mundial. Pero bíblicamente el arrebatamiento es secreto. En cambio, la segunda venida es visible. Con esto corresponde Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así es. Pastor, y ahora usted acaba de decir algo que me lleva a preguntarle esto. Últimamente y justamente después de todo este auge de la pandemia, están saliendo en las noticias los sonidos en el cielo de en diferentes ciudades y países. Hay algo también muy inquietante y es que pues en Japón y en otros países han visto literalmente ovnis, objetos voladores no identificados, y algo que está sucediendo ya a menudo es que varias cadenas de televisión, por lo menos aquí en Estados Unidos, CNN, la CB, bueno, son otros canales, ahora voy a decir con precisión. Yo los sigo a estos canales por Facebook y he visto lives de personas que trabajan en la NASA confirmando que sí existe la vida de extraterrestres y los ovnis, y cada vez ahora son más frecuentes los sonidos que hay en el aire. ¿Usted cree, pastor, que todo esto tiene que ver
con algo para sembrar miedo o traer confusión a la gente y que cuando el rapto suceda puedan decir, ah, los ovnis se los llevaron o fueron. Sí, sí. Cuénteme qué opina usted de eso. Bueno, es una teoría, ¿no? No está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia es hipotético, ¿no es cierto? Pero puede que sea cierto. Por ejemplo, voces, he escuchado de gente que dice, hay trompetas, que el río se hizo sangre, que un ángel apareció en el cielo, una voz, un trueno, un rayo, una luz, un relámpago, y la NASA vio objetos voladores viajar. Y todas esas cosas son revelaciones extra bíblicas. O sea, no está respaldado por la Biblia para describir el acercamiento de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Aunque es cierto que pueden que se escuchen, pero no es la base de la autoridad bíblica. O sea, no es la base de Dios para Dios manifestar el por qué viene pronto por su iglesia. No es, por ejemplo, porque si eso es así, entonces la hermana fulana soñó, el hermano vio, la hermanita se fue al cielo, otro se fue al infierno, otro dijo tal cosa y volvió, otro se fue al paraíso y regresó. Entonces, ahí lo que va a pasar es que va a haber una mezcolanza de misticismo y se va a prostituir lo que se llama la escatología bíblica. Se va a prostituir el concepto de la fe del arrebatamiento, porque ahora vamos a dejar la Biblia a un lado, la palabra de Dios, la máxima autoridad, para ver lo que dijo el periodista, el CNN, lo que dijo la NASA, lo que dijo la ONU, lo que dijo la OEA, la OTAN, la OLP, lo que dijo el líder, lo que dijo Bill Gates y lo que dice la gente. Entonces, claramente, aunque esas cosas son hipotéticas, científicas, periodísticas, hasta políticas, son hipotéticas. Lo que sí dice la Biblia, que la ciencia aumentará en Daniel capítulo 12, verso 4, y la gente correrá de aquí para allá. Eso sí dice. Pero la única señal por el cual Cristo dijo que debemos estar alerta es sobre la restauración de Israel como pueblo y la predicación del evangelio a todo el mundo. Ustedes saben Amén. Que del siglo pasado los ovnis siempre han aparecido y para mí son demonios porque la Biblia solamente dice que hay 3 clases de seres que existen en el universo. Número 1, los ángeles de Dios. Número 2, los seres humanos. Número 3, los demonios. No más. Ángeles buenos, los demonios y seres humanos. No hay un cuarto punto donde diga existen habitantes, existen vida en Marte, en Venus, en Saturno. No dice la Biblia. Entonces, si hay movimiento, si se escucha que la NASA dijo que hay seres extraterrestres moviéndose en las atmósferas, en planetas, y que hay la foto, es cierto. Y para mí puede que sea cierto, que no sea cierto. Si es cierto, bien, si no es cierto, igual. Pero digamos que sea cierto, que son demonios. Y esa será la mentira del siglo, como acabas de decir, que cuando la iglesia sea arrebatada, los seres de otros mundos se llevaron al creyente, porque el secularista, la persona que no cree en lo espiritual, automáticamente va a decir, los ovnis se llevaron mucho pueblo, porque no hay otra cosa que decir, porque no creen en Dios, no creen en el más allá de Dios, sino hasta donde ellos pueden entender. Así que para mí, en este punto, es clave entender, para terminar esta parte, que no son señales de que Cristo viene. Las revelaciones extrabíblicas no son señales. No son señales y por lo tanto no hay que temer. Yo siento o veo que es más confusión que el enemigo quiere plantar para que pase lo que usted dice, ¿no? Que todos anden confundidos y las personas pues naturales, la palabra de Dios lo dice, no entienden las cosas del Espíritu Santo, no lo entienden. Y por eso es muy necesario que en este tiempo nos busquemos en oración, la presencia de Dios, entender nuestra aportación hoy es
traer actualidad y el pastor nos trae explicación escatológica, pero tú necesitas entrar en una habitación en lo secreto, en intimidad con Dios, para escucharle, para entenderle, y para entender estos tiempos. Pastor, ya me dejó claro y creo que todos nuestros oyentes, les sigo dando la bienvenida a todos. Dios los bendiga. Les recuerdo que vamos a responder preguntas, así que por favor, si tienen sus preguntitas, vayan haciéndolas. Si hay algo que ustedes no están entendiendo, el pastor va a estar aquí conmigo y nos va a responder a todas las dudas. Pastor, usted ya dejó claro Pregunta que el con rapto respecto al mismo tema. al mismo tema, no otro tema, porque el próximo martes hablaremos de un tema, el próximo otro, así todos los martes vamos a estar aquí. Pero hoy son temas referidos o en contexto con el rapto, ¿ok? O si usted tiene alguna pregunta con la segunda venida, que más o menos está un poco... Ya el pastor nos dejó aclarado que el rapto es una cosa, la segunda venida es otra. Pastor, ¿cuál de estos eventos ocurrirá primero? No escuché bien la pregunta. Dime de nuevo. ¿Cuál de estos eventos ocurrirá primero? Usted nos aclaró el rapto y la segunda venida. Ahora, ¿cuál de estos eventos va a ocurrir primero? ¿O el rapto o la venida? Claro, el rapto, toda la vida. El rapto es ley porque el arrebatamiento que habla primera de Tesalonicenses 4:17 es justamente para librar a la iglesia de la ira de Dios. No hay otra forma de librar a la iglesia de la ira que el arrebatamiento. Y esto será de ahí, la en revelación. 7 años, bíblicamente, sucederá la segunda venida de Cristo. Entonces, esta será la revelación del anticristo. O sea, la persona que se haya quedado, que espero que todos los cristianos que estamos hoy conectados, vayamos con el Señor. Pero aquellos que habían entendido la palabra o que de oídas lo habían escuchado, ¿verdad? Aquellos que no vivieron en los mandamientos, que no estuvieron, que estuvieron, pues aquellos que lo escucharon pero nunca lo aceptaron, aquellos, los que se queden y que hayan tenido algún pequeño conocimiento de Dios y vayan a la Biblia, se van a dar cuenta que fue el rapto. Y entonces para ellos será esto el principio de la revelación del anticristo, pastor. No sé si me hago entender a la pregunta. Se cortó. No, aquí estamos, pastor. Es que el volumen como que se baja bastante. Aquí estoy. ¿Me escucha bien? Sí. Después de la última parte, la última parte de la pregunta que me hiciste. Sí. Usted nos acaba de confirmar que el rapto, la gente tiene que entender que va a ser primero, porque yo le estoy haciendo todas estas preguntas por las dudas y las confusiones que yo escucho, que veo en los comentarios de los live, de las enseñanzas, porque antes de hablar con usted, estuve documentándome de qué es lo que la gente pregunta más, qué es lo que la gente tiene duda. Y entonces yo me di cuenta que la gente dudaba entre el rapto y la segunda venida. Usted nos acaba de aclarar lo que es una cosa, lo que es otra. Usted acaba de confirmar que el rapto es primero. Entonces, para aquellos que se hayan quedado, el rapto va a ser la revelación del anticristo. O sea, va a ser como el que ellos van a abrir los ojos y van a decir, ya está comenzando. Exactamente, así es. Una vez que el arrebatamiento suceda, inevitablemente nadie podrá esconderse del anticristo. O sea, lo único que detiene al anticristo es la iglesia. Y la mejor señal de saber de que el anticristo está a las puertas, pues lógicamente es la globalización. Ahí sí ya vienen las noticias, ahí viene lo que dicen la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la economía, los mercados útiles. Bueno, todas esas cosas anuncian la llegada de un gobierno mundial que será dirigido por el anticristo. Pero si eso está cerca, significa que más cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Más cerca. O sea, sí no son señales bíblicas que están allí, pero es cierto que el anticristo tendrá un gobierno mundial. Claro que sí. Que habrá una economía mundial, una religión mundial, una política mundial. Claro que sí.
Y si esos pasos se están dando en las plataformas en este momento de la sociedad, y si está tomando forma, significa que el arrebatamiento, mira, ve, estamos, como decimos en Ecuador, de la ceja al ojo. Una vez que el arrebatamiento suceda, esa es la señal para que llegue el anticristo. Y pastor, muchos hemos sido testigos, o por lo menos las personas que están investigando de estos temas, muchos hemos sido testigos de lo que el Papa actual está haciendo o está tratando de hacer. Hemos visto acerca pues de unificar las religiones. Hemos visto, hemos escuchado y está en las noticias todo el tema del chip que quieren implementar, que por cierto, hace poco tuve una entrevista con una persona que nos informaba y nos daba detalladamente la patente. Uno puede acceder a la patente que está en internet, porque usted sabe que todas las patentes tienen que estar en las plataformas y uno puede acceder a esa patente. Y nosotros vimos la patente de este chip es el 060606. Entonces, si bien usted nos está diciendo que estas no son señales bíblicas, pero son hipótesis. Ajá, hipótesis muy, pero muy importantes, muy geniales, e inclusive yo escribí un libro, me acuerdo, hace muchos años atrás, en el 2012 más o menos, que se llama El Colapso Mundial. Es y yo hablé pastor, mucho. aquí lo tengo. Para todo. ¿Dónde lo conseguiste? Pastor, yo quiero que sepa la gente que usted puede enviar estos libros. Son libros online que usted puede leerlos en su teléfono, en su tablet o en su ordenador. Gracias por mencionarlo, yo ya lo tenía preparado, pero siga contándonos, ¿qué cuenta o qué habla usted en este libro? Ya, en el 2012 yo escribí ese libro, me acuerdo, y hablaba sobre las economías del mundo que colapsarán tanto en Europa, Asia y Estados Unidos, que mueven el 75% de la riqueza del mundo, del PIB mundial. Y hablaba por qué la economía de Europa va a caer. ¿Cuáles son las razones por qué la economía de Asia va a caer? ¿Por qué Estados Unidos va a caer? Mira, eso fue en el 2012 y ya han pasado 8 años y veo que se ha cumplido literalmente al pie de la letra todos esos capítulos. Cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que se cumplió. Y yo digo esto, si estas son señales para la globalización, para la internacionalización de una economía única, un sistema de marcajes, un sistema donde la gente será controlada, codificada e inclusive llevarla a una religión mundial, como ya lo está hoy proponiendo el Papa. Eso significa entonces que la superiglesia está dando sus primeros pasos, la iglesia del anticristo que aparece en Apocalipsis 17, la que llevará la bestia ahí cargada con la iglesia del anticristo. Y entonces veo que está tomando forma el gobierno mundial. Y ese gobierno mundial que habla Apocalipsis capítulo 13, da a entender entonces que está tomando forma, está tomando pasos agigantados, ya está la tecnología, ya está el ambiente, ya están los soportes, ya está la situación, ya está el miedo, ya está todo. Y sobre todo ya está la apostasía, ya está la pérdida del primer amor, ya está donde la iglesia ya no tiene ese poder, ya está todo. Ahora, ¿qué falta? Por eso, bíblicamente estamos viviendo el tiempo de la Odisea, donde dice que la Odisea significa los pueblos gobiernan, ya no la iglesia. Donde decía que la iglesia era rica en todo. Y Dios le dice, pero tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces, en ese nivel de la Odisea, es justamente, exactamente el momento perfecto para que el anticristo levante su iglesia. El anticristo, estoy hablando del anticristo, levante su iglesia, la iglesia que él tendrá en la gran tribulación. Entonces, todas estas señales, queridos amigos, son pronto, ya están tomando fuerza. Y la Biblia dice, cuando estas cosas, no dice terminen de suceder, sino comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Se refirió a Israel ese versículo. Pero si la iglesia es arrebatada antes de la restauración de Israel, significa que más cerca entonces
está el arrebatamiento de la iglesia. Y mire, justamente alguien está haciendo una pregunta acerca de eso y dice, buenas tardes, ¿usted cree que esta generación es la que experimentará el rapto o falta más tiempo? Por eso no podemos contestar si es esta generación, porque todo lo que no está escrito es humano. ¿Sí? Puede que sea, puede ser exactamente hoy mismo, en una hora, que nos vamos todos. O puede ser en un año, o puede ser en 40, o puede ser en 100, o puede ser en 1000 años, o sea, mañana, porque para Dios 1000 años es un día. O sea, Dios no tiene tiempo. Dios no se mueve por el tiempo del hombre, ni por la noticia del hombre, ni por las señales que hay en este momento en las estrellas ni en los cielos. Él tiene un horario, es su hora. ¿Qué dice Y la nadie Biblia? lo sabe. Ni el Hijo, Nadie lo sabe. ni los ángeles. Yo, Ni su hijo, ni su hijo lo sabe, solo el Padre. exacto. Entonces, Yo pienso, yo digo en respuesta a la chica, puede que sea cierto, a lo mejor sí, pero tenemos que orar, velar, así y es, estar y pendiente. velar. Y velar. Yo Sí, una vez esto. recibí un consejo acerca de esto, pastor, que decía que viviera como si Jesús fuese a venir en cualquier momento y que planificara como si fuese a venir en 1000 años. Ajá. Porque cuando yo era pequeña, recuerdo que también yo soy del 80 y más o menos en los 90 hubo como una sacudida también. Yo era pequeña, no recuerdo muy bien acerca de la economía y todo lo demás, pero sí recuerdo haber vivido cosas muy, muy fuertes como terremoto o un volcán en Chile que había erupcionado y estuvimos varios días con cenizas cayendo sobre nosotros. Entonces todo eso también eran como señales apocalípticas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo hubo mucho que se habló de que Jesús ya venía y lamentablemente he de decir que muchos pastores se equivocaron en dar consejos poco sabios a sus congregaciones donde decían, ya, si Jesús viene pronto, pues ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué nos vamos a preparar? ¿No? Y esos errores son muy necesarios y pienso que ese consejo que recibí de vivir como si Jesús fuese a venir cada momento y planificar la vida, seguir en las actividades de traer almas a los pies de Cristo, ¿verdad? La reconciliación, que es el primer ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Pastor, continuando con el tema del rapto, ya saben que pueden continuar haciendo preguntas. Alguien decía aquí que usted había hablado de esto hace 15 años y se estaba cumpliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es hermoso, pastor, ver el respaldo de Dios, la unción de Dios. Amén. Dios nos cubra y nos cuide. Pastor, cuando el Señor venga por su iglesia, no solo seremos raptados los santos vivos, sus cuerpos serán cambiados a cuerpos incorruptibles. Cuénteme qué es lo que va a suceder en el rapto. Bueno, lo que va a suceder es la transformación. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará, ojo, el cual transformará nuestro cuerpo para ser semejante al cuerpo de su gloria. ¿Qué va a suceder? Eso. ¿Para qué? Para que tú puedas entender lo que dice 1 Pedro 1:4, que somos participantes de la naturaleza divina. Si somos participantes de la naturaleza divina, en ese arrebatamiento inmediatamente se cumple lo que dice Juan 14:2, que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas Si hay. así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os preparar el lugar, vendré otra vez. Ahí está. Y vendré otra vez. Él viene otra vez. Y os tomaré a mí mismo. O sea que somos el cuerpo de Cristo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que va a suceder. Cumplirse la promesa del Señor. Y luego 1 Juan 3:2 dice, porque le veremos tal como Él es.
ya no por antropomorfismo, como hoy expliqué en el Facebook temprano, no por visión, no por revelación, no por fe, sino cara a cara. Qué bonita promesa, ¿no? Hermoso. Y eso es lo que deseamos cada uno de los cristianos. Yo creo que soñamos con ese día de verle cara a cara. Pastor, hay una pregunta aquí, dice, buenas tardes. ¿Y los cristianos que se queden después del rapto, cómo pueden obtener la salvación? Bueno, la Biblia sí habla de la salvación en Apocalipsis. Y mucha salvación, bastante salvación. Sí se salvarán. Pero es el problema que va a haber, porque hay 2 testigos, según Apocalipsis 11, y 144,000 sellados, según Apocalipsis 7 y 14, que van a predicar el Evangelio. Hay un ángel, Apocalipsis 14:8, que va a predicar el Evangelio eterno, y se van a convertir personas a Cristo. Se van a convertir a Cristo. Pero hay algo que va a pasar ahí, que no habrá libertad de culto, porque la única religión del Estado mundial será la religión del anticristo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y toda persona que no adore al anticristo será decapitado, según Apocalipsis 24, y martirizado, según Apocalipsis 6:9. Entonces, ¿tendrán otra oportunidad para salvarse en la tribulación? Sí, pero ¿podrás tú soportar no adorar al anticristo y aguantar cruentas torturas, ser decapitado, ser perseguido? Si hoy un virus, el coronavirus, te tiene loco. Un virus chiquitito ya te da pánico, te da miedo, te ahogas, te haces, tomas té caliente, te desesperas, te angustias. Un virusito, indefenso virus. ¿Te imaginas cuando el anticristo gobierna el mundo? ¿Podrás aceptar eso? ¿Podrás soportar todo eso? Duro, ¿no? Y mire, pastor, precisamente por preguntas como estas es que nuestra motivación es traer estos temas a la luz de la palabra de Dios, temas que están poniendo a las personas como en confusión porque hay gente que no conoce, no sabe de escatología o que puede saber algo de la Biblia, pero que no tiene el Espíritu Santo y entonces no va a dar un mensaje verdadero. Y por eso hay tanta confusión. Quiero que escuche esta pregunta. Pastor, ¿la marca será después del rapto o antes? Hay personas que opinan será después del rapto y que padeceremos un poco de persecución. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Me puede leer la pregunta? Porque se bajó un poquito. Sí, pastor, creo que esta pregunta que le voy a hablar, que es algo de una persona que habrá, como que que siente que hay confusión con este tema. Creo que esta pregunta nos lleva al tema 4, que ahora lo vamos a hablar. Pero escuche, es por eso que queríamos hacer esto, ¿verdad? De traer a la luz de la palabra de Dios estas cosas. Porque hay mucha confusión y hay gente que está hablando cosas que no son. Pastor, esta es la pregunta. ¿La marca será después del rapto o antes? Hay personas que opinan será después del rapto y que padeceremos un poco de persecución. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, esa es la doctrina del traslado en la mitad de la tribulación, el mitribulacionismo. Ya, esa doctrina no tiene mucho respaldo bíblico, mejor dicho, nada de respaldo bíblico, porque sería entonces que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, va a padecer un poco de la ira de Dios. No olvides que cuando hablo de la ira de Dios, estoy hablando del juicio de Dios sobre la humanidad por el pecado del rechazo hacia Jesucristo. Es un programa de Dios, es el programa de Dios, el programa de los siglos que habla Sofonías 1:2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Ezequiel 7:5 dice, he aquí que viene un mal sobre el morador de la tierra. Apocalipsis 3:10 lo describe como la prueba para la humanidad, la ira, conforme a Apocalipsis 6:17. Entonces, ¿cómo es posible
que la iglesia esté por lo menos la mitad, como dice la pregunta, para recibir una persecución. Mira, la iglesia sí puede recibir persecución. La ha recibido durante 20 siglos y la ha recibido en los primeros siglos. Fue martirizada por los Nerones, por los Césares, por Séptimo Severo, por Nerón, por Marco Aurelio. Bueno, toda esa gente mala y perversa que persiguió a la iglesia. Está bien. Pero hoy en día, pastor, Pero ¿cuántos no es la cristianos ira no de están Dios. siendo perseguidos en China, en África, Exactamente, en en todos lados? Vietnam, Corea del Norte, pero no es la ira de Dios. Eso es lo que yo quiero que capten. O sea, ¿puede ser perseguido? Sí. La iglesia tras la cortina de hierro, ¿la van a matar? Sí. Hay cristianos hoy que padecen, e inclusive en nuestro occidente están padeciendo, pero no es la ira de Dios. Cuando yo estoy hablando de la ira de Dios, estoy hablando de 7 años, la ira completa de Dios sobre la humanidad rebelde. Y para esa ira, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Entonces la iglesia bíblicamente no pasará por eso. Y usted acaba de entrar a ese tema que yo quería que usted nos resumiera acerca de las posiciones que hay acerca del rapto, ¿vale? Hay posiciones y bueno, nosotros vamos a hablar de la que nosotros creemos que estamos bíblicamente, ¿verdad? En la que nosotros en nuestra posición. Usted acaba de hablar de una que no es bíblica, pero hay una que es la teoría del rapto post-tribulatorio. ¿Puede hablarnos de esa? La del post es después, que supuestamente el rapto será después de la tribulación. Muy bien, claro que sí. Bueno, esa doctrina, más conocida como el amilenarismo, donde lo espiritualiza todo. El post-tribulacionista cree realmente que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, pero no son 7 años. El post-tribulacionista no cree en 7 años. El post-tribulacionista cree que desde el primer siglo la iglesia está padeciendo. Esos 7 años son simbólicos. Entonces, después de todas las pruebas habidas y por haber que están pasando en el mundo, entonces, con la que se termine con los tiempos del anticristo, ahí viene Cristo a tomar a su pueblo. Pero no que hay un rapto secreto que será librada de la ira. Para ellos todo es la ira. La ira comenzó de la iglesia primitiva cuando César incendió a Roma, cuando crucificaron a Pedro al revés, cuando le cortaron la cabeza a Pablo, cuando mataron a pedrada a Esteban, cuando decapitaron a Santiago, cuando quemaron vivo a Policarpo, cuando fueron comidos por los leones Blandina, Felicidad y todos los Justino Mártires, y fueron quemados Juan Hus en la edad oscura, cuando la iglesia fue perseguida por Hitler, cuando en la Segunda Guerra Mundial fueron padecidos y masacrados los creyentes. Entonces, para ellos, todo eso es el post-tribulacionismo, o sea, es algo espiritual. Pero ellos no creen que habrá 7 años de ira de Dios, que la Biblia sí lo dice. Entonces, y un argumento en contra de esto que usted está hablando es algo que usted acaba de decir. La iglesia no ha sufrido y sufrirá, o sea, la iglesia ha sufrido y sufrirá muchas pruebas y tribulaciones, pero no el gran día de su ira. Y Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, ese versículo es clave. No nos ha puesto Dios para la ira. Yo lo que quiero que la iglesia y los amigos me comprendan este punto. La ira de Dios es diferente a las pruebas que Dios permite. En Santiago 1:2 dice que tenemos que tener gozo cuando tengamos pruebas. En Romanos 5 dice que las pruebas producen paciencia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo, confiad. Vamos a confiar, porque las pruebas nos producen fe. La crisis, la pandemia, las enfermedades, muchas cosas.
El Señor no ha dicho que te va a librar de eso, pero sí te ha dicho que te va a dar victoria sobre eso. Amén. Y yo quiero que sepan todos los que nos están escuchando, el pastor Sandro está en conferencias vía Zoom. Él tiene abierto plazos. Me encantan sus conferencias, pastor. Aprendo muchísimo y creo que la gente lo está escuchando y está entendiendo con cuánta claridad está usted hablándonos de temas teológicos y sobre todo de escatología. El pastor Sandro da conferencias. Ya usted va por la segunda serie y vamos a empezar una serie para la gente de Estados Unidos y la gente de Europa. Y yo le pido que todos los que están interesados en tomar estas clases y series que duran 20 días, en el caso de Estados Unidos y de Europa van a ser tiempos intensivos. Yo le pido que se ponga en contacto conmigo si usted quiere conocer más del tema escatológico de la mano del pastor Sandro Rueda. Nosotros vamos a abrir una clase para Estados Unidos y Europa, porque no da tiempo, pastor, de hablar de estos temas en profundidad. Solamente nosotros aquí estamos dialogando para que la gente entienda un poquito, pero aquellos que quieren conocer más en profundidad y poder entender estos eventos proféticos futuros, yo le invito a que se ponga en contacto conmigo si vive aquí en Estados Unidos o en Europa para nuestras clases que vamos a abrir en Zoom. Y también, pastor, usted acaba de hablar de la posición o de la teoría del rapto post-tribulatorio. Hemos hablado, el anterior había sido de la mitad de la tribulación o el rapto parcial, no me quedó claro. No, el anterior fue el mi tribulacionista. Okay. Cuando va a pasar la mitad de la persecución. Ok, en la mitad de la tribulación, que hay gente que cree que vamos a estar los tres primeros años, los 3 y medio, y después ya viene el Señor, que no son. Vamos a hablar al último vamos a dejar la teoría que creemos que es la correcta, la bíblica, pero vamos a hablar de otra teoría que también hay gente que está un poco confundida acerca del rapto parcial. Ya. Bueno, el traslado parcial es una escuela que considera, inclusive se predicó mucho en las décadas de los 60, 70 y 80, donde solamente un grupo de creyentes se van en el rapto, otro grupo será dejado. Y toman los versículos donde dice las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, de Mateo capítulo 25. Y uno será tomado y otro será dejado, que también lo toman de ese versículo. Esos 2 versículos usan para decir que solamente los creyentes consagrados, espirituales, que están en oración, serán arrebatados. Los cristianos en la carne, que no oran, que no son consagrados, que no han madurado la fe, ellos serán dejados. Pero esa doctrina niega la eficacia de la salvación. Porque la salvación no depende, en este caso, del hombre, sino de Dios. Dice, por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego, al ser salvo, la Biblia dice que daremos frutos dignos de arrepentimiento. Porque fuimos hechos para frutos, para buenas obras. O sea, las buenas obras no te salvan. Las buenas obras es producto de tu salvación. Pero los que usan Mateo capítulo 25, a algunos les va a chocar esto, ¿no? Muchísimo. Mateo capítulo 24 y 25 no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Si tú lees Mateo capítulo 24 literalmente, desde el verso 1 en adelante, cuando los discípulos le dicen, Señor, dinos cuándo será tu venida y qué señal habrá del fin del siglo. Y ahí el Señor empieza a responderle a la tierra de Israel, a lo que sucederá en Israel. Está hablando de los judíos, no de la iglesia. En ese tiempo la iglesia nada tenía que ver, ni existía todavía la iglesia. La iglesia existió a partir de hechos. Pero en el tiempo cuando Cristo habló de Mateo capítulo 24, cronológicamente no está hablando de la iglesia, sino de Israel. Dice, habrá, terremotos, pestes, hambres,
en diferentes lugares. Todo eso son los primeros 3 años y medio, que se cumplen literalmente en Apocalipsis capítulo 6. Luego en el verso 14 de Mateo 24 está hablando del anticristo. Dice, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es el segundo periodo de la tribulación. Los que estén en la azotea no descienda para tomar su capa. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, los últimos 42 meses. En el 24 dice, porque habrá gran tribulación, cual nunca antes la ha habido desde entonces ni la habrá. Dice, y si aquellos días, los últimos 42 meses, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Está hablando de los judíos. Mas por causa de los escogidos, los judíos, aquellos días serán acortados. Luego en el 29 de la misma cronología dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo, donde enviará a sus ángeles para llamar a sus escogidos. Está hablando de Israel. De ahí nombra entonces las 10 vírgenes. En el mismo pasaje, en la continuación del episodio, del evento de la segunda venida de Cristo, nombra unos versículos más adelantito las 10 vírgenes. Y el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí no está hablando la iglesia. No está predicando la iglesia, está predicando de Israel. Que tú lo puedes tomar como algo espiritual, está bien. Pero si lo vas a enseñar como estudio bíblico, hermenéuticamente, estamos hablando de la cronología de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y acorde a esto que usted está hablando, quiero hacer una pregunta. Antes de ir a la última parte de nuestro diálogo y de hablar de la teoría de la tribulación, tribulatorio, hay una pregunta y dice, la reconstrucción del templo en Jerusalén tiene que ver con cuál de los dos acontecimientos, el rapto o la segunda venida. La segunda venida. Lo primero que va a tener Israel es el templo que hoy no tienen. Por eso, justamente en ese templo se va a sentar el anticristo y se declarará Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 11, cuando van a llegar los dos testigos, dice, y le fue dada una caña de medir, y le dice, mide el templo, el altar y los que adoran. ¿Cuál templo? Es el mismo de Mateo 24, 15. Es el mismo de 2 Tesalonicenses 2:5 que dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy los judíos solamente tienen una pared, el muro de los lamentos. No tiene nada más. El muro de los lamentos. Exactamente. No tiene más. Entonces, ahora, cuando el anticristo llegue, les va a dar el templo. Por eso dicen en Daniel capítulo 9, verso 27, y por otra semana, o sea, los 7 años, hará un pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? ¿Cuál sacrificio? Es el mismo que los judíos van a estar ofreciendo según Apocalipsis, capítulo 11, versículos 2, 3 y 4, y Mateo, capítulo 24, verso 15. Quiero recordar a todos los que se están conectando, estamos hablando con el pastor Sandro Rueda Valencia sobre el rapto. Es un pastor que lleva muchísimos años estudiando escatológicamente el Apocalipsis, la Biblia. El pastor se dedica también a dar conferencias de familia. Pastor, usted es una bendición. La verdad es que el tiempo vuela escucharle hablar y yo invito a todos los que estén interesados en estar en nuestras conferencias vía Zoom de temas escatológicos. El pastor está dando series. Póngase en contacto conmigo o en el Facebook del pastor, por favor, para más información. Hay una pregunta que quiero hacerla para ir ya a la última teoría. Alguien está preguntándome, es una persona que creo que es de México, y ella preguntaba, acabo de perder la pregunta, ella decía que si usted tiene alguna idea de dónde, de qué país o de dónde va a surgir el anticristo. Ya.
La Biblia dice claramente que él va a venir de la tribu de Dan, porque Dan es el que no aparece en la lista de los 144,000 sellados. No está Dan porque según la Biblia, Dan fue la única tribu que se rebeló contra Dios y condujo a Israel a la idolatría. Bien, lo que significa que el anticristo será judío. ¿Por qué será judío? Porque el anticristo va a hacer un pacto con Israel, será su Mesías. Los judíos jamás, jamás, jamás aceptarán a un pagano como Mesías. No aceptarán a un circunciso como Mesías. La genealogía para ellos es muy, pero muy importante. Por eso en la Biblia siempre dice que cuando habla de alguien, la Biblia dice, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. O sea, siempre recorre generaciones atrás porque para los judíos es sagrada la genealogía. Entonces el anticristo provendrá de la tribu de Dan, que puede ser de Roma, que puede ser europeo, eso no importa, de cualquier país. La Biblia no dice de qué país va a salir, pero se dice que vendrá de la tribu de Dan. Y después yo les enseñaré dónde está el espíritu del anticristo, porque la Biblia eso sí dice, ¿dónde está? En este momento, Pero ¿dónde está? tienen que seguirnos los martes en nuestros temas de los eventos proféticos futuros que estamos en nuestro programa de Ventanas. Un enfoque a estos eventos proféticos futuros aquí en mi canal de Débora Bravo R. Es @DéboraBravoR. Y te pido que sigas al pastor porque el pastor está dando clases diarias a las 8 de la tarde en @SandroRuedaValencia7. Pastor, para ir culminando, cuéntenos entonces aquella teoría que es la teoría de la pretribulación. Bueno, la pretribulación tiene que ver justamente con la doctrina del arrebatamiento. O sea, pre significa antes, antes de la ira, antes de la ira. Ojo que no estoy hablando de una tribulacioncita, no estoy hablando de una persecución, no estoy hablando de una tribulación y nada más. Estoy hablando de la ira de Dios. Y el pretribulacionismo enseña claramente que la iglesia no puede pasar por la ira de Dios y por lo tanto existe un arrebatamiento secreto que la va a levantar para ser librada de esa ira, de la cual ya expliqué un poquito anteriormente. Entonces, grábense las 4 escuelas: post-tribulacionista, mi-tribulacionista, pretribulacionista y la escuela del traslado parcial. Son cuatro formas de pensamientos de los cuales uno puede tomar. Tú puedes escoger el que tú quieras. Nosotros no queremos cambiarte tu concepto. Tú puedes pensar en cualquiera de las 4 ideas. Aquí respetamos. Y te damos para que tú elijas con la que más te sientas mejor. Yo me quiero ir antes de que empiece todo este jaleo, pastor. Yo ya quiero estar gozando de las moradas celestiales. Quiero contarle que si hay personas que dicen, ok, ¿cómo se documentó esta señora para hablar? Bueno, el pastor lleva años estudiando una escatología. A mí me encanta este libro de fundamentos de teología pentecostal. Lo súper recomiendo. Este libro lo han escrito Guy Duffield y Nathaniel Van Cleef. Es el libro que la iglesia cuadrangular tiene para nosotros fundamentar estas posturas teológicas. Yo les invito que se hagan de un libro de teología, obviamente de sana doctrina, y de una buena Biblia de estudio. Una Biblia de estudio en la que usted pueda leer versos paralelos, en donde usted pueda ver comentarios bíblicos, ¿verdad, pastor? La gente tiene que conseguir este tipo de herramienta para poder también estudiar, escudriñar la palabra. Y bueno, sigo recomendando que la gente se contacte con nosotros para las conferencias virtuales del pastor, las series que él ha comenzado vía Zoom. Y pastor, para acabar, bueno, yo quiero darle las gracias a usted por estar con nosotros aquí. Quiero darle las gracias a todas las personas que están conectadas. El próximo martes vamos a hablar acerca de la tribulación. Mañana y el jueves yo también voy a estar conectada a las 3 de la tarde. Estén
pendientes en mis redes, voy a subir las publicaciones y estén pendientes de la red del pastor que está enseñando todos los días, porque nuestra motivación es que la palabra de Dios llegue hasta los confines del mundo, de esta tierra. Pastor, segunda de Pedro 3 al 9 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegando en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la predicción de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y este llamado es para todos aquellos que quizás en algún momento de vuestra vida se han burlado y hoy están aceptando la palabra de Dios. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Si tú crees que Jesús murió por ti y si te arrepientes de tus pecados y confiesas que Jesús es tu Señor, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado hoy y Él quiere anotar tu nombre en el libro de la vida. Pero tienes que dar este paso de fe y hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Vengo delante de ti. Me humillo y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir por ti en la cruz, a morir por mí en la cruz, que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Te acepto como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Pastor, ahora yo le pido que para cerrar, usted haga una oración por todas estas personas que hoy se han conectado o que posteriormente van a ver este video y que han aceptado a Jesús. Por favor, adelante. Amén. Vamos a orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todas las personas que se conectaron en todos los países. Te pido que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra crezca en ellos. Aleluya. Tu palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo pido, Padre, que tú santifiques a la iglesia, que tú santifiques a los cristianos y que nos llenes de fe, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu presencia para seguir predicando esta palabra. En el nombre de Jesús, que la fe crezca en estos días, en estos encierros, en estas cuarentenas, Dios mío, que Aleluya. Tu pueblo se fortalezca como nunca antes. Te pido en el nombre de Jesús, fortalece y concede las peticiones de su corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pastor, le envío un abrazo fraternal, que Dios me le bendiga. Amén. Y nos vemos el próximo martes con el tema de la gran tribulación. Amén, bendiciones. Dios le bendiga, Dios, pastor.